Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Mari Carmen Herrera. Yo soy Nadine Terrein. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy Mari Carmen nos va a hablar de lo que es el síndrome premenstrual. Entonces, pues escuchemos qué es lo que tiene para compartirnos de esto que seguramente muchas de nuestros seguidores, nuestras seguidoras han vivido, principalmente nuestras seguidoras, incluyendo a nosotras. Adelante, Mari Carmen. Gracias. Pues sí, este tema lo elegí para quienes nos siguen porque es importante que tengan la información y puedan clarificar y dimensionar estas dos alteraciones en el estado físico, psicológico y conductual de algunas mujeres durante las diferentes fases del ciclo hormonal, que pueden intensificarse a mayor edad de la menarca. Existen múltiples estudios al respecto en todo el mundo, con resultados semejantes, y mencionaré solamente unos cuantos. Digamos, en nuestro continente, en la Revista Latinoamericana de Psiquiatría, dice que los cambios que ocurren durante la fase luteínica o progestacional son tema de debate según el contexto sociocultural. Casi todas las mujeres manifiestan síntomas premenstruales. No obstante, menos del 50% concurren al médico por esta causa. En el 30% de las mujeres, los síntomas corresponden al síndrome premenstrual, mientras que el 5 y 6% en este estudio presentan síntomas tan graves que se clasifican como desorden disfórico premenstrual. Según la Universidad de San Luis en Argentina, publica en una revista que se llama Fundamentos en Humanidades. Y en su investigación mencionan las alteraciones anímicas relacionadas con la menstruación fueron los primeros trastornos psíquicos vinculados con lo biológico, según Robert Frank en 1931. Observa cambios cíclicos mensuales de síntomas físicos, emocionales y de comportamiento que comienzan al final de la fase lútea del ciclo menstrual y desaparecen al comienzo de la menstruación. Y clarificaré para quienes nos siguen que esta fase luteínica o lútea o secretora, como quieran llamarla, es la cuarta fase del ciclo menstrual que se da entre la ovulación y la menstruación y dura entre 9 y 16 días, y es cuando el óvulo avanza por las trompas de Falopio esperando ser fecundado. Y esta aclaración es porque muchas mujeres se guían por la menstruación digamos, sin anticonceptivos de por medio. ¿Cómo se diagnostican estas dos afecciones? Y aquí es importante, están presentes en el DSM-4 desde 1987 como un trastorno depresivo no identificado debido al índice tan elevado de las mujeres que lo reportan. Para el DSM-5 en concreto es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental.
con criterios de diagnóstico con al menos de 4 síntomas de los enlistados a continuación en la mayoría de los ciclos menstruales del último año en la fase luteínica. Sentimientos de desesperanza o pensamientos de autorreproche, ansiedad intensa, tensión, sensación de estar con los nervios de punta, labilidad afectiva, sensación súbita de tristeza o de ganas de llorar o aumento de la sensibilidad al rechazo, irritabilidad, mal humor persistente o aumento de los conflictos interpersonales, disminución del interés por actividades habituales, por ejemplo, trabajo, escuela, amigos, socio, o sea, anedonia, ¿no? Disminución o sensación subjetiva de dificultad para concentrarse, insomnio, somnolencia, sensación subjetiva de estar abrumada o fuera de control. Otros síntomas físicos con hipersensibilidad o hinchazón de las mamas, cefaleas y dolores musculares. Estos son los signos para el diagnóstico. Y según el DSM-4, los criterios de diagnóstico deben de ser confirmados mediante la evaluación prospectiva de los síntomas durante 2 ciclos menstruales y por lo menos 5 de los 11 síntomas deben estar presentes para que ya sea un desorden disfórico premenstrual. Para el diagnóstico de síndrome premenstrual es suficiente con la presencia de un síntoma. Esa es la gran diferencia entre estas dos afecciones. La APA o American Psychiatric Association lo denomina DDPM o desorden de la fase lútea DFL. Se caracteriza por sintomatología somática y afectiva, trastornos anímicos que producen disfunción e incapacidad significativas. Perlstein y colaboradores señalaron que el DDPM no solo representa el extremo más grave de la sintomatología premenstrual, sino quizás una modalidad incluso de trastorno depresivo o ansiedad. En algunos países de Europa, fíjense, se toma como un factor atenuante de la justicia criminal y Francia, por ejemplo, lo utiliza para alegar demencia temporaria. Hallazgos desde las neurociencias informan que la disminución de la neurotransmisión serotoninérgica, o sea, de la serotonina, está asociada a un pobre control de impulsos, humor depresivo, irritabilidad y un incremento de la ingesta de alimentos. El triptófano, que es el precursor, se encuentra en algunos alimentos a nuestro alcance, como semillas de ajonjolí, semillas de calabaza, nueces, maní y mantequilla de maní, pollo, pescado y tofu, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento para el DDPM? Sobre todo hídrico-dietético, o sea, que haya mucha agua, especialmente durante la fase luteínica. Debe de incluir la reducción de tabaco, chocolate, cafeína y licor. Algunas mujeres reportan mejoría cuando toman pequeñas comidas en formas fraccionadas que contienen carbohidratos complejos o que toman vitaminas y minerales en moderación. La disminución en exceso de sodio en la dieta, y esto es muy importante dentro de nuestra alimentación, cuando se presenta el edema y la retención de líquidos, y el ejercicio regular combinado con técnicas de manejo de estrés son medidas terapéuticas importantes. Otros enfoques postulan que las intervenciones terapéuticas para mujeres que reúnen los criterios para el DDPM sobrepasan las medidas generales y las terapias conservadoras, siendo necesario agregar medicamentos psicotrópicos, sobre todo cuando existe comorbilidad con algún otro trastorno, y considerar la terapia hormonal para eliminar la ovulación.
Lo anteriormente expuesto es sin existir ninguna comorbilidad con cualquier otra condición médica como endometriosis, desórdenes tiroideos, trastornos del sistema adrenal, hiperprolactinemia o panhipopituitarismo o cualquier otro trastorno psicológico o emocional, tendría que tomarse en cuenta de manera importante. Menciona también la Universidad de San Luis en Argentina, que si estas afectaciones afectan la vida laboral, social, familiar y sexual de una mujer durante periodos prolongados y que sin embargo en muchos países se ignora como un problema de salud pública. No hay, digamos, aspectos de salud pública para tomarse en cuenta en este sentido y somos la mitad de la población. La invitación es a la reflexión, porque uno de los aspectos de esto es importante, es tanto para profesionales de la medicina como de psicología e incluso de psiquiatría. El DDPM parece un cuadro banal y de dudosa existencia. No obstante, si se considera que una mujer tiene ciclos menstruales durante 30 años en su vida reproductiva y que quien lo padece, la extensión promedio de los síntomas es de 4 a 5 días por cada ciclo, entonces el DDPM puede comprometer el equivalente de 5 a 6 años de la vida de una mujer, limitando no únicamente su desarrollo y desempeño, sino principalmente su calidad de vida. Y a mí me parece que esto es importante tomar en cuenta por no solamente profesionales, no solamente por las mujeres para que cuiden su salud sexual, sino también por las personas que conviven o cohabitan o tienen una cotidianeidad con una mujer que padece este desorden disfórico premenstrual, que no son pocas. Entonces, esta fue mi intención como para presentar este tema. Me encantará escuchar sus opiniones. A mí me gustaría, Mari Carmen, primero, dado que muchas de las personas que nos siguen en nuestros canales de las Tres Gracias, que los términos médicos pudieras aclararlos un poquito. ¿Qué es la fase luteínica? La cuestión de los neurotransmisores que se ven afectados, para que haya un poquito más de claridad al respecto para quienes no tienen una formación médica o no conocen estos términos. Claro, empezaré por lo que es la disforia, este término de desorden disfórico. La disforia es como la contraparte de la euforia. Hay sentimientos de tristeza, que pueden ir de mínimo a máximo, en este sentido, de disgusto, incomodidad, etc. Esa sería la parte disfórica. La parte del ciclo, de la parte luteínica, sí la mencioné, y es la fase secretora, que es la cuarta fase del ciclo menstrual, o sea, que va a ser de la ovulación a la menstruación y que dura entre 9 y 16 días. Ahí es cuando, entonces, a partir de la ovulación, muchas mujeres es que inician con todos estos síntomas y duran 9 a 16 días, entonces, sobre todo antes de la menstruación. Pero es importante esta fase porque muchas mujeres no conocen, por ejemplo, cuál es su fecha de ovulación. Conocen la de la menstruación, que es lo que mencionaba, se rigen incluso por ella para no utilizar anticonceptivos o métodos de barrera. Pero entonces están exactamente en la fase de ovulación y si es esto, pues obviamente viene el embarazo porque el óvulo está solamente esperando a ser fecundado. Eso es por un lado.
y la parte de neurotransmisores, esta parte de lo que es la serotonina. Se dice que la serotonina es digamos, el neurotransmisor o la hormona de la felicidad, que nos hace sentir bien, que nos lleva a tener energía para lograr cosas. Sin embargo, en esta etapa, con estas mujeres que padecen este desorden, baja de manera importante la serotonina. Entonces, lo podemos nivelar, sobre todo con una dieta. Lo que comemos es lo que nos lleva a manifestar definitivamente. Y si hay un incremento, mencionaba yo lo del sodio, muchísimos productos procesados contienen altos niveles de sodio. Entonces sí es importante como poder tomar en cuenta, digamos, y algo que no se mencionó aquí sería parte del sodio, la sal, que pueda la mujer cuidar su salud sexual, que pueda cuidarse a ella como para no padecer, digamos, de una manera tan intensa y por supuesto, desde la parte emocional, todos los asuntos inconclusos, todos los aspectos de mi vida que no me satisfagan, pues en esta etapa van, por supuesto, a exacerbarse de una manera importante, teniendo un efecto en mi calidad de vida, en mis relaciones y en mi desempeño. Pero sí tomarlo en cuenta. Por ejemplo, las empresas no lo toman en cuenta y no hay una capacidad de concentración, y una mujer que padezca este desorden a niveles elevados, como puede ser este 5 o 6% de las mujeres, pues puede tener, por supuesto, efectos no solamente en su desempeño. Si es, digamos, una obrera que trabaja máquinas, puede estar sujeta a sufrir de alguna manera, no sé, accidentes, incidentes, etcétera. Y es a tomarlo en cuenta, no es nada más decir, ay, es que está monstruando. No, no es esta parte. Como que hay que distinguir cuando una mujer pueda tener un síndrome premenstrual, que todas la hemos tenido en nuestra etapa de vida reproductiva, a la diferencia ya de un desorden disfórico premenstrual. No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, el problema, como decías tú de inicio, es que pues en realidad es una condición que poco se diagnostican, y no solamente porque las mujeres lo desconozcan, sino porque la atención se da a nivel primario. Es decir, quienes tienen servicios de salud se da en la clínica familiar, y puedo yo ir o acudir y decir, me estoy sintiendo triste, tengo dolor de cabeza, estoy reteniendo líquidos, y pues a lo mejor el médico o la médica tratante que me toque en turno, que me reciba ese día, puede achacarlo a otras condiciones que no ameritan una incapacidad o una licencia médica por un X número de días. Y esta presunción de que prácticamente las mujeres tenemos que aprender a vivir con ello, pues también complica mucho más las cosas, porque independientemente de que también pueda afectar la productividad, igual se afecta la productividad si tienes una licencia médica. Y esto a las empresas evidentemente pues no les conviene, ¿no? Sean públicas o privadas, es algo que al ser el 50% de las mujeres, aunque no todas presenten desorden disfórico premenstrual, pues ¿quién te va a dar una licencia médica por cada mes que presentes el desorden, ¿no? O sea, la veo un poco complicada, aunque entiendo porque pues, como bien dijiste y como dije yo al inicio, seguramente alguna de nosotros en algún momento presentó este desorden, sobre todo quizá al inicio o en los primeros meses posteriores o los primeros años posteriores a la menarca o al inicio de la menstruación, y no hubo nadie que nos dijera, quizá por la edad, pues que nos tomáramos unos días de descanso en casa y que no fuéramos a la escuela. Cuando menos en mi caso no fue así.
con todo y tener papá médico, ¿no? Pues insisto, como que es algo con lo que las mujeres tendríamos que aprender a vivir independientemente del malestar que nos genere. Claro, a vivir, pero también a cuidarlo, porque yo puedo ver los niveles que tengo. Yo te puedo decir como vivencia, eh, yo jamás tuve, o sea, sí, llegué a tener inflamación, etcétera, lo que tú quieras, pero mi hermana se incapacitaba, o sea, verdaderamente, mi hermana Elba, que en paz descanse. Ella realmente se ponía muy mal. Entonces, yo creo que este puede ser el criterio, saber cómo vivo mi vida, cómo cuido mi salud sexual, qué tanto padezco estos aspectos si son incapacitantes. Y no lo sé, me encantaría oír a Nadine para qué opinión tiene ella. Yo pienso muchas cosas al respecto. Mi vida menstrual ha sido bastante difícil. Yo padecí o padezco, no sé, endometriosis, y para mí no era solo la menstruación, sino ovular era una tortura. Sigue siendo a veces mucho menor intensidad ahora, pero me llegó a decir el ginecólogo que yo hacía peritonitis. Se me inflamaba el vientre de manera que no me quedaba la ropa, no me podía sentar porque me dolía, me empujaba todo lo que estaba inflamado sentarme. Eh, Acostarme, si yo ovulaba durante la noche, el dolor me despertaba. Y alguna vez algún alumno médico le comenté algo así como de, pues, los ovarios me dolían horrible al ovular. Y me dijo, no es cierto, los ovarios no duelen, no tienen terminales nerviosas. Y yo, híjole, te voy a dar un patadón en Claro. sálvase a la parte para que entiendas lo que me duele, ¿no? Tal vez ahí sí tienes terminales nerviosas. Porque de pronto se quedan con la parte anatómica. No, ahí no tiene por qué doler. O sea, yo no estoy inventando esta inflamación, yo no estoy inventando no poderme sentar, no poder caminar, despertarme por el dolor, no lo estoy inventando, ¿no? Y bueno, eso era lo más intenso, y la menstruación pues ya era menos intenso, pero también me dolía. Y en todo esto en un contexto en el que cuando yo empecé a menstruar alguna vez, eh, estaba yo menstruando, tenía un poco de dolor y se le ocurrió a mi nana decirle a mi mamá que me dolía. Bueno, me echó tal discurso a mi mamá que jamás se me ocurrió volver a sentir que tenía derecho a sentir ese dolor, digamos, a guardarme y cuidarme por ese dolor. Y entonces yo así, con ese dolor, con esa inflamación, iba a trabajar, andaba por toda la ciudad, veía pacientes o trabajaba en AMSAC, o sea, hacía todo lo que tenía yo que hacer, o daba clases inclusive con semejante inflamación, iba a dar clases. Y esto estoy hablando nada más de la inflamación y del dolor. Todo lo demás, bueno, es como mucho más intenso. Y alguna vez escuché o leí más bien cómo se manejaba la menstruación en algunas culturas primitivas o en algunas poblaciones, civilizaciones anteriores, ¿no? Cómo había casas de menstruación donde las mujeres iban a guardarse durante la menstruación, entre ellas se ayudaban, se lavaban, se cuidaban en este periodo, y todo lo que implica eso, ¿no? Y probablemente el problema es cómo está estructurada la sociedad desde las necesidades de los hombres. Probablemente las mujeres necesitemos, en lugar de semanas de 7 días con 2 días de descanso o un día de descanso, necesitemos semanas de 20 días y 8 días de descanso, ¿no? Y probablemente ni siquiera son semanas iguales para todos, ¿no? Como se hace en la sociedad patriarcal. Todos trabajamos de lunes a sábado y el domingo descansamos. Sí o sí,
lo necesites o no lo necesites, ¿no? Y entonces, si cambiáramos un poquito la estructura social y digamos, en lugar de descansar un día a la semana, descansamos los días que estamos menstruando, ya no hay incapacidad, ¿no? Y entonces puedes hacer este trabajo como interior. En estos textos que he leído asocian el periodo menstrual como a la lunación, ¿no? La luna tiene unos días oscuros donde, es más, un día completamente oscuro donde ni se ve, ¿no? Está perdida. Y luego empieza a mostrarse poco a poco hasta que está la luna llena brillando completamente en el cielo, y se asocia la luna llena con la ovulación, que es cuando las mujeres nos mostramos más piel inclusive, nuestra voz cambia, hay muchas cosas que cambian en nuestro comportamiento. Hay estudios de personas en centros nocturnos, por ejemplo, y las mujeres que más mueven su cuerpo cuando están bailando, están ovulando, ¿no? Claro. Entonces es como la luna llena, está brillando en el cielo, es el momento más importante del ciclo, y después vamos poquito a poco disminuyendo hasta llegar a un punto en el que necesitamos guardarnos, y es como el momento de la introspección. Necesito estar conmigo, necesito apapacharme, cuidarme, y además nadie me va a entender más que una mujer, ¿no? Las parejas son algunas son muy solidarias, otras les reencabrona que una mujer esté adolorida una vez al mes. Y además dicen, le llaman, mi pareja le llama periodo de hostilidades, ¿no? Al momento de la menstruación. No me puedo acercar, no puedo tener relaciones. La verdad es que tener relaciones sexuales puede ser muy satisfactorio y ayuda con el dolor y con la inflamación, solo que tenemos que estar abiertos un poquito a eso. Y hay un tema con esta parte de manchar, aunque no es sucio, porque no es suciedad, es un líquido que contiene cosas parecidas a la sangre, porque no es sangre tampoco. Pero lo que sí es cierto es que las telas y demás pueden permanecer manchadas más de lo que quisiéramos, ¿no? Unas sábanas, por ejemplo, igual quedan con una mancha por más que las lavemos. Entonces, eso complica un poquito la parte. Digo, si me voy al hotel, me vale quien lave, ¿no? Pero en mi casa no me gusta tanto tener que lavar la ropa de cama y demás. Y entonces eso hace que las mujeres no estemos tan dispuestas a tener relaciones sexuales, aunque podría ser muy beneficioso. Decía yo con respecto al dolor, fíjense, hablaba yo en una ocasión del punto G y cómo tiene funciones de disminuir el umbral del dolor. Si estimulamos el punto G durante la menstruación, vamos a disminuir el umbral, a aumentar el umbral del dolor, o sea, disminuir el dolor, la sensación dolorosa. Por eso es que es padre esa parte de poder tener actividad sexual durante la menstruación, pero pues hay muchas cosas que pueden dificultarlo. Todo esto con respecto a como la parte física, y la parte emocional también es esta como de necesitar estar conmigo misma, y la sociedad me obliga a salir, a enfrentarme, y entonces no estoy lista. De alguna manera, no es que esta disminución serotoninérgica sea un trastorno o algo malo. De pronto es como parte de este mismo proceso de necesito esta introspección, necesito resguardarme, necesito estar conmigo, ¿no? Un poco como pasa con el parto. Todas las sustancias que se secretan con el parto obligan a las mujeres a un periodo como de resguardarse, y eso facilita como el apego con la criatura. No digo que todo sea biológico, pero hay como una disposición biológica que puede facilitar algunos procesos justo de introspección, de guardarse, de
estar con uno mismo y de apegarse al crío cuando estamos con la situación de recién paridas, pero no necesariamente es eso, también es como apegarme a mí. Y la otra cosa que pienso con respecto a esto de la menstruación es como la menstruación nos hace, si nos permitimos, muy conscientes de nuestro cuerpo, cosa que a los hombres no. ¿No? Si bien se ha dicho mucho que los hombres, como tienen los genitales expuestos, están más en contacto con su cuerpo y demás, nosotras tenemos un recordatorio mensual de que tenemos genitales, ¿no? Y que se inflaman y que se mueven y que tienen estas contracciones por dentro y se siente también cómo sale el líquido menstrual y todo eso nos hace muy conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestros ciclos y de los ciclos en general, ¿no? O sea, el estar en contacto con nuestros propios ciclos nos permite también abrirnos a todos los ciclos que hay en el mundo, ¿no? Esto que mencionaba yo de la luna, los ciclos de la tierra, de primavera, verano, otoño, invierno. Estamos como más pegadas a esa parte y podríamos usarlo desde ahí, desde una conciencia corporal, como dices, Mari Carmen, para cuidarnos, para ser nosotras, para cuidarnos, para sentir nuestro cuerpo, sentirnos vivas y demás. Pero como nos da tanto miedo que una mujer haga eso, porque una mujer que se cuida, que se protege, que se conoce, que se siente, es una mujer poderosa, es una mujer empoderada. Y entonces lo mejor es decir, estás menstruando, es el peor momento de tu vida, estás obligada a salir y a rendir igual que si no estuvieras menstruando, no puedes hablar del asunto, uy, ay de ti si se enteran que estás menstruando, ¿no? Sobre todo, yo me acuerdo en la prepa era una vergüenza total que los demás se enteraran. Alguna vez tuve una paciente que decía que a ella no le dieron educación sexual y le hicieron, alguna compañerita o algo le hizo creer, o no sé cómo asoció, que si los hombres sabían que ella estaba menstruando, ella podía quedar embarazada. Y entonces vivía con terror su menstruación porque ningún hombre podía saber que ella estaba menstruando. Y todas estas cosas van siendo como mensajes, discursos de sometimiento a la mujer por su situación, por estos ciclos naturales que va a vivir a lo largo de su vida. Y no es cierto, no somos vulnerables. El necesitar un tiempo de introspección, un tiempo de autocuidado, no te hace vulnerable, te hace más fuerte inclusive, ¿no? Creo yo. Bueno, ya me eché todo mi speech político. No, maravilloso, maravilloso tu discurso, porque mira, aquí hay algo importante. La luna, esto que mencionaste de la luna es la que rige el ciclo hormonal. La luna es la que rige las menstruaciones definitivamente. Y en esto que mencionabas del gineceo, aquí está el doble discurso. Por un lado estaba el gineceo, que era donde las mujeres se recluían, pero por otro lado, por ejemplo, en una parte de la Biblia, no recuerdo si en Levíticos o en dónde, se les prohíbe a las mujeres entrar al templo durante su menstruación. Por otro lado, porque son impuras. Entonces, de ahí proviene esta parte como de esta idea de suciedad o de algo inadecuado y que muchas mujeres igualmente rechazan su propia menstruación. Y como decías, es para empoderar nuestro cuerpo, para cuidarlo, para saber. Y yo recuerdo cuando yo menstruaba, esto que mencionaste que era fascinante, sentir cómo bajaba el líquido menstrual, era algo excitante y creo yo que también tiene que ver mucho, opinen ustedes,
la misma vivencia de las mujeres, de esta consultante que mencionabas, pero hay mujeres que rechazan su menstruación, que les da vergüenza, que les da hasta asco. Y entonces esto implica rechazar mi cuerpo, mi corporalidad, mis órganos sexuales, mi ciclo, mi ser mujer. Entonces creo que tiene entre asuntos inconclusos y esta parte de la vivencia misma de la menstruación, tendrá que tener un efecto importante como para los niveles, para que haya un desorden disfórico o para que simplemente vivamos un síndrome premenstrual, ¿no? Es que a mí me parece que aunque tienen que ver con lo mismo, nos desviamos un poquito del tema. Estábamos hablando justamente del síndrome premenstrual o del desorden disfórico premenstrual. Y yo les decía que es harto complicado que te den una licencia médica por síndrome premenstrual o por desorden disfórico. Si estás menstruando y tienes un dolor insoportable, entonces sí, porque hay la evidencia física de que estás menstruando. Claro. Pero de otra forma es bien complicado. Aunque digas que tienes todos los síntomas que refiere el DSM-5 corregido y aumentado, o el DSM-3 o el 2, o el que sea que lo refiera actualmente, para empezar, pues tampoco el personal médico o el personal de salud tiene una vasta información en sexualidad, y mucho menos en términos psiquiátricos, ¿no? Como para poder identificar, bueno, o sea, y yo se los platiqué alguna vez con el asunto de cuando a mí me dio por segunda vez COVID, que fui a consulta no porque tuviera problemas respiratorios, porque el único problema respiratorio, entre comillas, que tenía era la irritación de garganta, y la médica a la hora que me revisó me dijo que era por reflujo. Entonces yo dije, pues no, o sea, esto que estoy sintiendo no es por el reflujo. Corrí a hacerme la prueba de COVID y salió positiva, ya voy de regreso a la clínica, ¿no? Entonces un poco lo mismo pasa, o sea, casi que tienes que ir con tu certificado del psiquiatra, si es que sabe también del desorden disfórico premenstrual el psiquiatra o la psiquiatra, para que te den la licencia médica. Y aunque estoy de acuerdo en que tendríamos que tener un tiempo para nosotras en cualquiera de los dos momentos del periodo o del ciclo menstrual, pues lo real es que no ocurre ni en lo uno ni en lo otro. Y tampoco ocurre este autocuidado que se tiene que dar o que tú propones, Mari Carmen, que me parece absolutamente legítimo, de nuestra alimentación, porque pues no lo tenemos tampoco en el día a día, ¿no? De la baja en el consumo de sodio, de el bajarle también a la cafeína y a todos los refrescos preparados que lo contengan, y el incremento del consumo de agua, ¿no? Y pues también verificar que el agua que estamos ingiriendo no sea baja en sodio o no sea alta en sodio, ¿no? Y yo no sé qué tan dispuestas están las mujeres que nos escuchan a tener todas estas limitantes en su alimentación. Sobre todo cuando en muchas ocasiones no tienes otra alternativa más que comer lo primero que tengas a la mano, que es a lo mejor pues un taco de bistec o una quesadilla, que no son precisamente bajos en sodio, ¿no? Sobre todo si eres una persona que trabaja o una mujer que trabaja de 9 a 5 y tiene un espacio limitado para los alimentos, que puede ser nada más de media hora, ¿no? Porque en realidad los periodos de descanso dentro de las instituciones pues no son tan largos como para llegar a tu casa, sobre todo en las ciudades grandes, que puedas acercarte a tu domicilio, prepararte o consumir lo que tengas ahí preparado para estos días y poder llevar una vida más saludable si presentas este desorden o si estás ya en tu ciclo menstrual, ¿no? O sea, menstruando como tal. Entonces, sí me parece un tanto cuanto complicado, que habría que empezar a tener una rutina para poder llevarlo a cabo. Estoy completamente de acuerdo. Mi pregunta sería, pues, ¿cuántas mujeres están o estamos dispuestas, incluyéndome yo ahí, a
aunque ya no menstruo, a tener todas estas restricciones para poder sentirnos un poco mejor? No lo sé, a lo mejor lo puedes llamar restricciones y el simple hecho como de, si no tengo más que media hora, no lo sé, poder comer muchísimos vegetales y podérmelos llevar, como esta parte a lo mejor utópica, pero me parece que ese es un, digamos, un issue de salud pública muy importante, la alimentación. Por eso nuestro país tiene diabetes tan elevadas, sobrepeso, etcétera. Y yo creo que es sumamente importante por todos los aspectos el cuidar nuestra alimentación, el no comer comida, no sé, procesada, refrigerada, chatarra, etcétera. Desde mi perspectiva, para mí es algo como muy importante la alimentación, el cuidado de mí. Eso es, y obviamente puede haber muchas opiniones al respecto, pero sí, para mí sí es algo esencial en la alimentación. Y es que tiene que ver como con toda la parte cultural nuevamente, ¿no? Si tú culturalmente educas a las niñas a esto, desde que empieza la menarca, desde que empiezan a menstruar, esta es la alimentación que te va a hacer sentir mejor ahorita que ya está, o quizás incluso desde antes, obviamente, ¿no? Pero como tener estos ciclos alimenticios, ¿no? De tal día a tal día, pues casi sé libre y come lo que quieras, y de tal día a tal día, pues cuida esto, no comas esto, come de esta manera. Y creo que más que restricciones es como come de esta manera. Y si se mete eso en una situación cultural y que todas las mujeres digan, ah, me toca comer esto en este periodo de tiempo, se vuelve como mucho más fácil decir, ah, esto es lo que hay que comer, ¿no? Esto, de esta manera hay que comer, pero en un contexto en el que eso es lo que menos nos importa, nuevamente es como esta cultura toda enfocada a la productividad, pero ni siquiera nos interesa realmente la productividad, ¿no? Porque si nos interesara la productividad, una mujer que no está en óptimas condiciones no es productiva. No funcionas igual cuando estás así inflamada y adolorida y apenas puedes caminar y apenas puedes pensar claramente y todo lo que te dicen te hace llorar, ¿no? No funcionas bien. Pero bueno, en este sentido de la productividad, los quiero de 9 a 6 aquí metidos y tienen media hora para comer. En el mejor de los casos tienen un comedor institucional donde les voy a dar lo que yo quiera darles y para que coman no tanto y se sacien rápidamente le echamos mucha sal, ¿no? Eso es parte de saciar a la gente. Y les pongo mucha grasa y les pongo, o sea, justo todo lo que nos va a hacer sentir peor después. Y además, sin considerar que eso disminuye la productividad también, ¿no? No. A hombres y mujeres, pero bueno, es como lo más rápido, no me queda otra más que coman, pues que coman. Y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos es sálganse a comer lo que encuentren. Así es. ¿no? Claro. Y lo que encuentras, pues es, o lo que, como decías, Irene, un taco, una quesadilla, o una comida corrida en el mejor de los casos, que también, pues las hacen con mucha sal y con mucha grasa, ¿no? Claro. Entonces, las condiciones de vida que hemos ido eligiendo nos llevan justo a esta dificultad de salud pública, que se vuelve un enorme tema porque tenemos obesidad, porque tenemos síndromes premenstruales, porque tenemos baja productividad, diabetes, todos estos trastornos metabólicos, precisamente porque claro, no hemos cuidado esta parte cultural. Decimos, ay, es que los tacos son parte de la cultura. Sí, pero puedes hacerlos más amigables con la dieta, ¿no?
Claro. En fin. Pero bueno, hay tantas cosas que podríamos hacer y que podríamos pensar, y que no es fácil, como bien dices, Irene, pues es que empezar con los médicos que no tienen como esta información completa, esta formación completa, o esta educación En salud sexual. en salud sexual, y está difícil que nos comprendan, que nos atiendan, y que además la otra parte también muy cultural es como no nos importa que a las mujeres les duela, ¿no? Son histéricas, ¿no? Claro. Y monstrúan, ¿no? Monstrúan, y es toda esta descalificación de, claro, porque estás en tus días, Sí. ¿no? Que le decía yo alguna vez a algunas pacientes, sí, o sea, sí tiene un efecto estar en tus días, sí te vuelve más sensible, pero eso no significa que lo que te está sensibilizando sea irreal o no sea molesto, ¿no? Igual y cuando no estás en tus días, eso que es molesto, eres capaz de tolerarlo un poquito mejor o de ignorarlo inclusive, ¿no? Pero en tus días no lo puedes ignorar porque estás mucho más sensible, pero eso no lo hace correcto. Sí, tampoco se justifica la violencia que se ejerce hacia las mujeres cuando estás en tus días. Claro. Y cuando no estás en tus días también, ¿eh? La violencia es los 28 días completitos. Bueno. Pues de esto se trata, y esta es la invitación, como la reflexión y a otras discusiones de quienes nos siguen también, que participen. Sí, sí, que nos cuenten cómo les ha ido. Claro. Y si queremos otra vez gineseos. Sería interesante. Pues esperemos que sí. ¿Nos vamos? Nos vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.